Hola a todos. Hoy voy a hacer un ejemplo muy básico de modelado utilizando Blender. Modelado pues para videojuegos. En una primera instancia voy a describir un poco sobre el proceso creativo que se puede llegar a dar con antelación al proceso mismo pues de modelado. La idea en este sentido es mostrar algunos ejemplos y básicamente voy a tratar de mostrar unos pequeños dibujos que son simplemente un planteamiento conceptual de unos personajes. Entonces aquí tenemos unos ejemplos bien interesantes de este proceso creativo. Voy a mostrarles por ejemplo estas siluetas, estos dibujos de aquí. Y lo que podemos ver acá en esencia es una primera exploración que hacemos nosotros de el personaje, que en este caso pues el objeto a modelar pues es un personaje. Y básicamente lo que tratamos de hacer acá, voy a crear acá una nueva carpeta, lo que hacemos aquí es crear con formas básicas, por ejemplo la cabeza, el tronco, las piernas. Ahora bien, la idea es que explorando con estas formas básicas no solamente damos una forma general del cuerpo, sino sobre todo una proporción del cuerpo y damos en cierta forma un carácter. Estas formas básicas que vemos acá nos definen en cierta forma una proporción que tendría la cabeza con respecto a la totalidad del cuerpo, pero también nos puede empezar a definir la geometría que pueda llegar a tener el personaje en términos generales si hablamos de 3D, y nos define algo que forma parte del diseño de personajes, que aún sigue siendo una técnica de creación de personajes, un criterio de creación de personajes, y son los biotipos. Básicamente tenemos por ejemplo personas delgadas, tenemos personas con una cierta postura, un cierto grosor en su cuerpo, lo que llamamos una persona acuerpada, o con un cuerpo deportivo, y tenemos las personas que solemos denominar como gorditas. Entonces aquí tenemos por ejemplo dos tipos diferentes, dos apariencias relativamente diferentes de una persona acuerpada, pero que de todos modos en general se caracterizan por tener su tronco en una forma eminentemente triangular. Y fíjense que la base del triángulo está arriba y define el ancho de la espalda, mientras que en esta figura lo que tendríamos nosotros es un triángulo también prácticamente, pero su base lo que define es el ancho de la cadera o de la barriga. Entonces aquí tenemos obviamente que es eminentemente triangular, mientras que aquí tenemos prácticamente la combinación de un círculo y un trapecio. Obviamente, si hablamos de las personas delgadas, aquí vemos básicamente un rectángulo que define tanto el ancho de la espalda como el ancho de la cadera. Digamos que no existe mayor diferencia en esa proporción. Pero hay otra serie de características que empiezan a hacerlo diferente. Por ejemplo, la correspondencia en el grosor de los brazos con respecto al personaje delgado, y la correspondencia del grosor bastante alto de los brazos en el personaje que consideramos como fornido. Entonces estos cambios de proporción pues hacen que tenga una coherencia el concepto de ser una persona acuerpada. Ahora bien, eso con respecto como a esa caracterización que puede llegar a tener de ser flaco, gordo o acuerpado. Pero otro aspecto importante es las proporciones que se dan con respecto al número de cabezas que tiene nuestro personaje. Aquí tenemos como base, por ejemplo, el alto de la cabeza,
Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, entrar a entender un poco la proporción que tendría con respecto al cuerpo, nos encontraríamos más o menos con esta proporción de cabezas. Más o menos tenemos esta proporción. Digamos que vamos a trazar unas líneas guías acá que nos van a ayudar un poquitico a entender esta idea de la proporción. Acá nos hemos... ok, corramos esto un poco más. Tenemos que este personaje tiene una proporción aproximada según el número de cabezas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media cabezas. Digamos que las diferentes escuelas de artes visuales, de artes plásticas, del diseño, siempre han trabajado con unos ciertos estándares de proporcionalidad, básicamente 7 cabezas y media a 8 cabezas, y digamos que en este caso lo que vemos es específicamente un diseño basado en este estándar. Obviamente si comparamos un poco el alto que tiene la cabeza con respecto al ancho, también empecemos a definir una proporcionalidad. Digamos que prácticamente el ancho de este personaje, sus hombros y su cadera es casi que la misma de la cabeza, mientras que vemos que en este personaje prácticamente se duplica. Aquí tenemos que incluso este personaje tiene los hombros más angostos y en este obviamente también se duplica. La misma relación de proporción, fíjense que prácticamente se duplica en la barriga de este personaje el ancho de la cabeza, mientras que aquí es muchísimo más angosta de lo que se presenta en este personaje. Obviamente aquí la intención no es precisamente seguir el estándar de las escuelas clásicas, que eran rigurosos en cuanto a la forma como es el ser humano realmente, sino más bien es una adaptación de estas escuelas o de esta proporcionalidad de las escuelas que plantean estas escuelas para tener como propósito poder caracterizar mucho mejor los personajes que tenemos nosotros en este momento presente. Digamos que si yo veo esto como una gran silueta, lo que me encontraría en realidad es con un diseño eminentemente geométrico. Digamos que aquí voy a tratar de darle un poco el trazo general que tiene este personaje. Entonces me encuentro básicamente con esta silueta. Entonces ya de hecho me da a entender un poco que se trata de un personaje acuerpado. Ahora, esto que estoy haciendo yo realmente es un ejercicio que permite simplemente comprender de una manera básica cómo es que la mente va a traducir en una primera instancia un personaje. Digamos que no lo va a ver por completo cada uno de sus detalles, sino que va a ver su generalidad, y al ver su generalidad pues va a tratar de entender con su cuerpo con respecto al fondo de aquellas zonas que están al exterior de su cuerpo y que obviamente es lo que se define como fondo, mientras que lo que vemos aquí completamente en negro es lo que se define como forma, y que esa relación entre los dos simplemente está demarcada por una forma irregular que podríamos llamar silueta. Entonces la mente de una manera u otra va a tratar de entender qué es lo que está observando en la persona, y lo relaciona con lo que sabe, lo relaciona con lo que cree que es correcto, y empieza a definir con adjetivos los parámetros que lo rigen. Por ejemplo, esta es una persona delgada, esta es una persona acuerpada, esta es una persona gorda. Nosotros lo vemos así, lo entendemos así porque de una u otra manera hemos aprendido a entender las cosas bajo esos estándares. Fíjense por ejemplo que el rostro es redondito, es más bien cuadrado, una mandíbula grande, ese es mucho más gordito,
y fíjense que la mandíbula es con ángulos bastante agudos. Obviamente lo que se trata de representar aquí es no solamente una fisionomía, sino sobre todo una personalidad. Digamos que en términos generales eso es lo que caracteriza ese proceso creativo de crear un personaje. Básicamente lo que podemos hacer en una primera instancia es empezar a pensar en geometría básica. Entonces tenemos, por ejemplo, que podemos darle un trazo lo suficientemente fuerte para tratar de definir la generalidad de nuestro personaje. Y una vez definimos esa generalidad de la silueta, pues tenemos nuestro personaje. Obviamente esa generalidad del personaje, digamos que si la enmarcamos dentro del concepto del biotipo, pues tiene que caracterizarse de tal manera que resulte diferente y no simplemente una copia cada vez repetitiva de ese mismo concepto que estamos aplicando. Fíjense, por ejemplo, que estos dos personajes de acá, los dos personajes acuerpados, tienen básicamente el mismo esquema de silueta. Aquí vamos a tratar de dibujar simplemente una forma muy básica sin darle fondo. Los dos tienen una postura muy similar, pero de una u otra manera se le han dado detalles que permiten hacer una cierta diferencia. Por ejemplo, las proporciones de la cadera y los pies en este personaje son diferentes. La distancia entre la cintura y los pies es mayor en este personaje que en este. Más o menos la misma proporción tenemos de los hombros a la cadera, y la cabeza pues también tiene más o menos la misma proporción. Aquí la diferencia radica es, por ejemplo, en el copete. Esta manera como nosotros hemos definido los personajes fornidos pues tiende a hacer que el personaje se vea un poquito diferente. Fíjense que las piernas además de ser más largas, tienen una pequeña inclinación. La cadera se ladea un poco y eso hace que el personaje se vea con un carácter completamente diferente a este. Este es deportivo, le gusta el deporte, pero en cierta forma es un poco más relajado, mientras que este es acuerpado, pero se nota más un carácter vanidoso. Por ejemplo, los brazos son acuerpados, pero son más simples en el trazo de las líneas, mientras que se nota un poco más la irregularidad propia de un músculo bien formado. Entonces digamos que son dos tipos acuerpados, pero diferente el concepto que los rige. Entonces las siluetas en cierta forma no solamente me van a definir a mí una forma, sino me pueden definir una postura. Obviamente ese concepto de la postura no necesariamente involucra los detalles de una vez del personaje. Digamos que aquí yo tengo este personaje y aquí yo estoy trabajando con una silueta. Obviamente estoy utilizando acá un pincel muy pequeño. De hecho puedo hacer uno más grande. Y pensar que mi personaje en su silueta general tiene más o menos de esta forma.
La postura puede ser bastante, el gesto corporal puede ser bastante diciente con respecto a la personalidad, puede hablar también no solo de su biotipo, de si es gordo, si es flaco. En este caso pues vemos un personaje que más bien lo caracteriza más esta jiba que le estamos dibujando y es la que está definiendo un poco de quién se trata en realidad. Entonces podemos empezar a entender el personaje más desde esta perspectiva. Y darle en cierta forma una apariencia un poco más correcta con respecto a su cuerpo. Aquí por ejemplo en esta silueta pues en la cabeza el cuerpo tiende a estar como muy separado, pareciera más bien que esto no parece una jiba, sino parece más bien como si la persona tuviera un cuello muy largo. Entonces pues podemos recurrir un poco a la magia del Photoshop y empezar a hacer unos cambios. Por ejemplo, si está giboso, creo que esta posición sería mucho más lógica. Entonces obviamente aquí hay que hacer algunas correcciones. Digamos que aquí ya la diferencia, aquí se hace un poco más notoria y un poco más lógica, podría decirse. La apariencia del personaje ya no se ve giboso, pero no comparable más bien con un cuello largo, sino en efecto una jiba grande. Pero fíjense que la silueta que definía antes la cabeza pues ya no es tan clara como tal, porque pues en cierta forma la cabeza se está superponiendo un poco al plano del cuerpo, pero pues podemos arreglarla un poco, podemos empezar a definir acá otras cosas propias del cuerpo, unas manos grandes. Obviamente la silueta está un poco tosca, pero pues si aplicamos un pincel pues podemos definir un poco más los detalles del interior. Entonces aquí tenemos una serie de detalles que pueden ayudar a comprender un poco más ese esquema de personalidad que supuestamente tiene el personaje, pero que de todos modos no son tan claros, pues todavía no tienen que ser muy claros, pero digamos que ya aquí hay una silueta un poco más definida en términos de cómo es la proporción del cuerpo, cómo es su forma general, e incluso si se dan cuenta son trazos muy simples que ya me pueden empezar a mí ayudar a entender un poco acerca de su geometría, cómo va a ser su geometría. Entonces pues digamos que por ahora este es prácticamente un ejemplo interesante de lo que podría discernirse como una silueta a la hora de diseñar personajes. Voy a mostrarles acá otro ejemplo, pero vamos a hacer un ejercicio en este caso más tendiente a pensar en cómo puedo yo traducir en unas formas básicas el cuerpo del personaje y que me sirva para geometrizar en cierta forma y pensar en cómo va a ser el modelo como una geometría básica. Entonces aquí tengo por ejemplo una cabeza, la ubicación de los ojos, la boca. Tengo un cuerpo, en este caso pues el personaje en apariencia es una chica, cintura, cadera,
tengo un tronco, los brazos en este caso no están direccionados hacia los costados, que precisamente es la posición más común a la hora de modelar personajes, inclusive de ya dejar claro la proporcionalidad de un personaje. Entonces, una vez que ya tenemos claro cómo va a ser el personaje en términos de proporción y de forma, pues lo dibujamos en este tipo de postura en T, porque resulta muchísimo más sencillo modelar a partir de esta postura. Además que pues la geometría queda muchísimo más fácil de manejar a la hora de poner esqueletos, a la hora de definir ciertos elementos característicos del proceso de animación. Entonces, esto que estoy haciendo acá es entender el personaje a partir de formas muy básicas, y que en este ejercicio de modelado que haremos a continuación va a servir como una base para entender la forma de un personaje dibujado con colores, con texturas, con ciertas irregularidades que en general se denominan concept art. ¿Cómo podemos traducirlo nosotros en formas básicas para que vayamos pensando de qué forma vamos a modelar, qué esquema de extrusiones, de cambios de forma, de rotaciones, pues vamos a trabajar, si vamos a empezar extruyendo un cubo o si vamos a utilizar una forma un poco más compleja? Entonces aquí lo que básicamente he hecho es convertir una forma general de un personaje en una serie de figuras básicas. Entonces aquí está nuestro personaje en una forma eminentemente básica. Si nosotros vemos, lo que hemos hecho es trazar unas formas, unas líneas que podemos incluso pensarlas ya no como simples líneas, sino podemos pensarla, si estamos hablando del 3D, podemos pensarla en sólidos básicos. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, un cilindro o un cubo que se va extruyendo a medida que vamos bajando, y en un momento determinado, por ejemplo, se extruye en dos cuerpos que constituyen las piernas, y así van generándose hacia abajo, o simplemente podemos estar pensando en que son elementos completamente independientes que son extruidos y modelados, colocados en una posición determinada, pero que son objetos completamente diferentes o separados más bien. Entonces, digamos que aquí con este ejercicio lo que estamos especificando es esas características que tiene el personaje si lo pensamos como forma básica, si lo pensamos como una geometría básica, y si lo pensamos como volúmenes básicos. Todo lo que vemos acá básicamente pueden ser cilindros, pueden ser cubos, y es precisamente a partir de esta geometrización que vamos a empezar a hacer nuestro primer ejercicio de modelado. Entonces espero que esta corta explicación les haya sido enriquecedora, y en el tutorial posterior vamos a hacer el modelado basándonos en este esquema del personaje. Obviamente no vamos a detallarnos en ciertas cosas del personaje, simplemente vamos a modelar la forma básica que tiene el personaje, pensando en qué metodología, qué criterio va a regir ese proceso de modelado. Entonces espero que les haya gustado. Muchas gracias.